Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora hacemos contacto con el licenciado Pavel Muñoz, asambleísta por la bancada de UNES, para hablar sobre esta moción que fue presentada en la tarde, ha sido ya aprobada con 86 votos, como mencionábamos hace pocos instantes. Asambleísta Muñoz, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde la cabina de FM Mundo. Bienvenido. Fausto, buenas tardes. María del Carmen, buenas tardes. Y al país entero mi saludo cordial. Sí, Fausto, dispuesto para que podamos hablar de ese y otros temas. Gracias. Ha sido ya aprobada esta moción. ¿Hacia dónde se encamina el propósito de la moción? Porque estamos hablando de que de alguna forma se está queriendo ya allanar el camino para eliminar, derogar esta ley que ha sido polémica, primero por la forma en la que entró en vigencia y pues por las consecuencias que comienzan a sentirse ya entre los ciudadanos, quienes han cogido, como se dice, papel y lápiz para hacer cuentas, pues hay algunas sorpresas. Si me permite tomarme de cómo usted me plantea la pregunta, yo diría esto, ¿no? Una ley absolutamente lesiva, diría yo, para los bolsillos de las clases medias, de las pequeñas, micro y medianas empresas. Segundo, claro, todo el debate que se generó sobre la aprobación de la ley, el rol que le correspondió a la Asamblea Nacional, el del presidente de la República. Este enero es para los ciudadanos un mes de cálculo, usted bien lo dice, papel y mano, papel y lápiz en mano, han empezado a hacer sus cálculos y se quedan horrorizados de lo que les va a tocar pagar, Fausto, por el impuesto a la renta. Y tienen la razón y constatan lo que venimos diciendo meses atrás. Porque uno de los elementos más complicados de la ley, que tiene muchísimos complicados, pero uno de los elementos más complicados es el incremento del impuesto a la renta. Fausto, sube por al menos tres conceptos. Sube la tarifa del impuesto a la renta, cambian la fórmula de cálculo, con lo cual toca pagar más, cambian o hacen más chicos los segmentos. Si usted quiere que esto es como una escalera, ¿no? Usted en un momento está en el peldaño número 4, pero si le hacen más chiquito, usted sube al peldaño número 5 y paga un poquito más. Y le eliminan las deducciones, que antes podían ser, ¿no es cierto?, como un valor referencial de hasta 14,000, ahora de 5,000. En términos concretos, Fausto, antes uno podía deducirse hasta $6,000 aproximadamente de impuesto a la renta, hoy va a poder ser máximo de 1,000, y este conjunto de cosas golpea el bolsillo de la clase media. Ahora, si miramos esto no para ponernos a llorar delante de la leche derramada, sino para encontrar salidas, la bancada de Pachacuti y particularmente la bancada de UNES presentamos al final del año anterior dos proyectos de ley, insisto, dos bancadas distintas presentamos dos proyectos de ley que coinciden en su propósito, y es derogar la ley que fue aprobada desde mi punto de vista de manera arbitraria por el presidente de la República. Pregunta, Fausto, y sobre eso podemos comentar. ¿Tiene facultad la Asamblea? Total facultad. ¿Tiene alguna restricción la Asamblea? Ninguna restricción. Ese precisamente sería un poco la siguiente pregunta. ¿Cuál es el camino para esta derogatoria? Ya se ha aprobado la moción para tratar el proyecto de resolución, pero ¿cuáles son los caminos y también los plazos que podrían tomarse en cuenta en una eventual derogatoria? En este camino que al menos parece de momento tiene un importante apoyo dentro del legislativo. Fausto, permítame recordarle a la ciudadanía el proceso de aprobación de una ley. La ley ingresa a la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa la califica, va a una comisión, se prepara el informe de primer debate, se discute, se hacen observaciones, se recogen esas observaciones, va al segundo debate, se vota la ley y se le envía esa ley votada, ¿no es cierto?, al presidente de la República para que pueda él hacer el veto si así considera. La ley que se trató a finales del año anterior es una ley económica urgente. ¿Qué significa eso? Que se sigue el mismo trámite, pero se acorta el tiempo. Cuando hay una ley económica urgente, Fausto, lo que dice la Constitución, artículo 140 de la Constitución, es que la Asamblea puede hacer tres cosas. Puede o aprobar la ley, puede modificar la ley o puede negar la ley. No hay otra figura, Fausto. El artículo 140 de la Constitución es absolutamente claro. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional negó la ley. Pero cuando le envían el informe al presidente de la República, o casualidad o sorpresa, no le ponen la parte de la sesión donde esa ley queda negada. El presidente, por lo tanto, manda inmediatamente a promulgarla en el registro oficial. Eso técnicamente, Fausto, se llama decreto ley. ¿Qué dice el artículo 140 de la Constitución? Que cuando una ley es aprobada así, que en realidad hay una suerte como de excepcionalidad o hasta irregularidad, yo diría, en la forma de aprobación de esa ley,
La Asamblea Nacional, que generalmente no tiene competencia para presentar proyectos tributarios, en esa ocasión, cuando se promulga así una ley llamada decreto ley. ¿Por qué se llama decreto ley? Porque el presidente asume que la Asamblea no se pronunció y manda directamente al registro oficial. ¿Qué es lo que ocurrió al momento en que ustedes se abstuvieron? Y que en un momento también se responsabilizó a UNES por esa abstención que dio paso a la vigencia de la ley. Yo discrepo con eso, Fausto, porque esa sesión a la que usted hace referencia tiene 5 momentos. Y déjeme decirle brevemente eso sí. Primero, se votó la aprobación de la ley y no ganó. Segundo, se votó la negación de la ley y ganó, es decir, la ley se negó. Tercero, para terminar de matar la ley, como un tabaco cuando usted acaba, ¿no es cierto?, y le pisa y se queda apagado el tabaco, se planteó la reconsideración de la votación. Y usted conoce el procedimiento parlamentario, eso significaba cerrarle a la ley. Esto era lo indispensable. Luego hay 2 cosas deseables, Fausto, ya no indispensables, deseables. Nosotros presentamos un informe de minoría, era deseable que se apruebe, no se aprobó. Y después Pachacuti presentó un informe para archivo. Desde mi punto de vista, Fausto, sí era deseable el archivo, pero no era indispensable, Fausto. Lo indispensable La consecuencia fue que la abstención dio paso a lo que estamos ya hoy viviendo y que es un poco el centro de la preocupación de la gente. O sea, esta abstención terminó por lo que usted menciona ahora como este decreto ley, y tenemos ya una ley encima y tenemos ya los números en el papel que seguramente preocupan a más de uno, personas naturales y jurídicas que ven una realidad distinta a la que seguramente se vendió o se le dijo en el momento en el que se socializaba esta parte de la ley. Vámonos un poco al tema de la preocupación de la gente respecto de esta modificación de tarifas, de las deducciones. ¿Cuál es el propósito? Derogando esto, volveríamos entonces al estado anterior, pero algo más tiene que hacer el gobierno o alguna propuesta adicional tiene que haber para poder recuperar o captar recursos. Vamos a eso, pero permítame hacer un punto anterior. Hay una discrepancia en lo que usted señala, tanto así que nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad. Fausto, el artículo 140 de la Constitución, no de la ley orgánica, establece la negativa y ese proyecto fue negado. Lo que hizo el presidente, desde mi punto de vista, fue extralimitar sus capacidades y aprobar de manera arbitraria. Por eso también están presentados demandas de inconstitucionalidad, a lo que corresponde y el cambio del orden del día que pedí hoy. Si presentamos proyectos derogatorios, estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que se califiquen y se debatan esos proyectos derogatorios. Si llegamos a ganar en la Asamblea Nacional para que este proyecto se derogue, tendrá que derogarse y volveríamos a cero, Fausto. Volveríamos a la situación anterior antes de que ese proyecto sea aprobado. Claro, esto no le va a gustar al Ejecutivo, entendemos que no le va a gustar. Porque van a ser algunos millones de dólares menos de recaudación, seguramente. Hay expectativa en el Servicio de Rentas Internas precisamente en función de lo que aplica la ley. Sobre la base de un contrasentido, Fausto. Lo que usted dice es cierto, lo que vamos a tener son una expectativa de recaudación menor, pero vamos en cambio, ¿no es cierto?, a generarle un alivio a los sectores de clase media. Usted debe haber escuchado, yo no sé si aquí han invitado a alguien que pueda hablar de este tema, pero Fausto, basta ver las redes sociales para ver, ¿no es cierto?, los propios votantes del presidente Lasso están horrorizados con el incremento, que son de 200, 300, 400, hasta 600%. Si alguien pagaba, Fausto, al año por impuesto a la renta $3,000, va a tener que pagar cerca de 8,000. Si alguien pagaba 4,000, ¿no es cierto?, va subiendo así de manera significativa. Por lo tanto, o si a alguien le descontaban de su salario, ¿no es cierto?, en el mes, por decirle algo, $200, ahora le van a descontar 300 adicionales, es decir, $500. Tanto así que determinados medios de comunicación escritos que suelen ser aliados al gobierno, hace poco sacaron un titular: el descuento del impuesto a la renta o lo que debo pagar mensualmente al impuesto a la renta llega a ser igual que la cuota para una casa. Es significativo el golpe a los bolsillos de clase media. Le decía, y con esto termino al menos esta parte, Fausto, que con un contrasentido. Dicen que necesitan recursos, le ponen este paquetazo al bolsillo de la clase media, pero al mismo tiempo eliminan impuesto a los grandes herederos, al mismo tiempo eliminan impuesto a salida de divisas, al mismo tiempo quitan reglamentos técnicos para hacer que el país, ¿no es cierto?, importe más y por lo tanto debilitar la producción nacional. Al mismo tiempo, esa ley lo que hizo es pedir que se regularicen los capitales que están en el exterior, en vez de pedir, Fausto, que esos capitales vuelvan.
Entonces es una suerte, yo diría, como de discurso un poquito esquizofrénico, ¿no? Necesito plata, pero dejo de cobrar el impuesto a las herencias. Ahora, necesito plata y en vez de cobrarles a los 300 grupos económicos más grandes, se van contra los bolsillos de clase media. ¿Y cómo ve las fuerzas dentro del legislativo como para que este proyecto de resolución para la derogatoria de la ley podría darse viabilidad dentro del CAL, inclusive en su primera fase y más adelante ya en el pleno de la Asamblea? Permítame esa pregunta para decirle tres cosas. La una, yo creo que tendríamos apoyo, Fausto. Yo creo que había apoyo para la derogatoria de este proyecto de ley. Número dos, como saben que podría haber apoyo, cuidado que están preparando una jugarreta en el CAL para no calificar esos proyectos de ley. Y aquí, Fausto, si me permite un paréntesis. ¿Sabe, Fausto y ciudadanía, que el artículo 140, que hoy estamos queriendo nosotros aplicar, se aplicó en la asamblea anterior? Les cuento que se aplicó. ¿Saben quién aplicó ese artículo 140? El asambleísta Villamar de Creo. ¿Sabe para qué, Fausto, aplicó? Para derogar el impuesto verde que había sido aprobado como un decreto ley. Es decir, Fausto, ahora que no nos vengan a decir que no hay competencia de la asamblea, la tienen el artículo 140. Veo que también están queriendo argumentar, Fausto, que habría necesidad de un informe de consistencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 74 del Código de Planificación y Finanzas Públicas dice que ese informe es únicamente, esta es la palabra que utiliza la ley, únicamente para proyectos que provengan del Ejecutivo. Por lo tanto, Fausto, no hay ninguna restricción legal. El CAL ha sido convocado para el día viernes, deberá calificar esos proyectos de ley desde nuestro punto de vista. Lo otro sería violentar la ley y el procedimiento parlamentario. Y cuando entre en debate, usted me pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a tener los votos. Le anticipo que hay 2 votos en los que yo dudo. Evidentemente los de gobierno no va a haber porque tienen que defender la ley del presidente. Y ya tuvimos hoy una muestra de cómo podría votar la izquierda democrática. En vez de izquierda democrática de apoyar el punto de orden que yo pedí, el cambio del orden del día, votaron a favor de la tesis del gobierno. Pero si se mantienen los votos de Todo Pachacutic, UNES y el Partido Social Cristiano, creo que esa ley podría ser derogada. Y me parece que sería una buena noticia para los ecuatorianos. ¿Tambalea la reforma tributaria del gobierno? Si es que se cumple la ley y se califica esos proyectos, yo diría que sí. Perfecto. Solo para que quede un poco claro en el tema básicamente de plazos, porque el tema durante estos primeros meses seguramente ya muchos estaremos pagando los impuestos, muchas personas jurídicas inclusive están ya preocupados por los egresos que tienen que hacer por concepto de estos impuestos. ¿Cuándo podría eventualmente zanjarse este pedido? Es una buena pregunta porque no estamos hablando de plazos muy cortos, ¿no? Pero tampoco estamos hablando de plazos muy largos. En este momento me toma la lección con los plazos específicos que hay para cada debate, pero lo que sí le digo es que cada debate tiene sus plazos. Me parece que son, al menos para el segundo, 20 días, 60 me parece que en el tratamiento del 1. Es decir, yo creo que si extendemos o si la estrategia del gobierno con el apoyo que tiene la Asamblea Nacional es extender los plazos, me parece que en 2 meses y medio máximo 3 casi, Fausto, estaríamos, si se cumplen estas hipótesis que usted y yo estamos poniendo en la mesa, en unos 2 meses y medio o 3 podría estar esa ley derogada. Bien, finalmente una pregunta respecto de lo que ocurre alrededor del tema de los pedidos de las amnistías, del pedido de amnistías para quienes, por ejemplo, ustedes han enlistado para esta solicitud de amnistías, que también es otro tema que se está tratando en la Asamblea Nacional. Yo creo que este es un tema de mucha delicadeza, digamos, para todos los ecuatorianos. Desde mi punto de vista, cuando usted mira la globalidad, yo creo que esas amnistías son absolutamente justificables, Fausto. En algunos casos, ¿no es cierto?, han habido procesos de investigación penal donde todavía no vemos las pruebas de rigor. Ahora, ¿por qué es delicado y por qué hay que ser muy cuidadoso en esto? Porque cuando la comisión que está tratando esto, que es la de garantías constitucionales y derechos humanos, acabe su informe, deberemos analizar, Fausto, caso por caso. Me parece, si no me falla la memoria, que están presentados cerca de 300 casos, y usted no puede hablar sobre la globalidad, no puede decir, me invento tema octubre 2019, y no es que pone todos en un solo paquete. A la Asamblea Nacional en su momento le tocará analizar caso por caso,
por lo tanto hay mucho trabajo para esa Comisión de Garantías Constitucionales, pero si yo me refiero a la globalidad, Fausto, me parece que hay justicia en lo pedido, al menos los casos planteados por nosotros, le puedo decir que los vamos a defender, los vamos a sustanciar adecuadamente, y desde nuestro punto de vista tenemos expectativa de que por fin se haga justicia con esos casos. Gracias, asambleísta. Esta tarde también la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, entregó a la Asamblea Nacional la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública para respaldar el trabajo de la Policía Nacional, tal como se la ha mencionado. En la cuenta de Twitter también escribió que espera que el legislativo pueda tratarlo de manera urgente, teniendo en cuenta las necesidades del país. ¿Esta ley es viable, será una herramienta útil para combatir la delincuencia o no es este un problema de leyes? ¿Cuál es su visión como asambleísta? Permítame tomarme unos segundos adicionales, un par de minutos, porque la pregunta que usted me hace es fundamental y yo quiero compartir la indignación ciudadana de lo que está sucediendo con el tema de la seguridad. Y déjeme decirlo de la siguiente forma, Fausto. Primero, no es un tema de ley, no es un tema de ley. Que se pueda mejorar la ley, hagámoslo de manera urgente, pero no es un tema de ley. Aquí, Fausto, es un tema de gente concreta a la que le duele al país. No es un tema de personajes ficticios como los Avengers. Aquí necesitamos gente que sepa de seguridad, no gente que le guste el cine. Esto es lo primero que necesitamos. ¿Se refiere al gobernador? Me refiero al gobernador, evidentemente. Si el gobernador cree que esto se soluciona poniendo a los Avengers de la calle, el gobernador, desde mi punto de vista, debería estar en una sala de cine, no en la gobernación del Guayas. Segundo, Fausto, este es un tema de inversión, porque lo que hay es que darle nuevamente, ¿no es cierto?, material logístico para permitir la operatividad de la policía. Yo no sé si usted vio hoy día, Fausto, esto es, ya no se sabe uno si reír o llorar. Un policía con megáfono diciendo tengan cuidado, no saquen su celular, lo que fuera. Esa es la seguridad de la que estamos hablando cuando llegamos a tener y tenemos la posibilidad. Sí, la verdad es que el video resultaba inverosímil e intentado por varios medios verificar si en efecto es verdad, porque todavía hasta este momento me cuesta creer que es verdad, pero no sé si usted lo verificó. Y ojalá, tampoco todavía, pero ojalá sea una mala broma. Ojalá sea una mala broma. Yo también espero. Porque imagínense lo que sea eso. Lo que sí no es una mala broma, Fausto, es en una comunicación oficial hace, me parece, 2 semanas, de la gobernación de Cotopaxi, cuando sacaban, ¿no es cierto?, como un gran titular en un Twitter, que la comunidad había hecho vaca, como dice nuestra ciudadanía, para comprar la batería de un patrullero. Fausto, si no tienen posibilidad de comprar las baterías de los patrulleros, si no tienen posibilidad, ¿no es cierto?, de adecuar esos patrulleros, si no tienen la posibilidad de poner, digamos, de inversión para una renovación de equipos, si así fuera del caso, si no tienen la capacidad de poner operativa a la Policía Nacional, y créame que no es un tema de $9 millones, ¿no? Créame que no es un tema de $9 millones. Si eso no está, Fausto, por más que usted presente una reforma legal, y asumamos que la reforma legal tiene 10 sobre 10, que sea una reforma excelente, hasta que la tramitemos, Fausto, ¿qué es lo que está pasando? La comandante Varela, que tuvo que salir, yo no sé si usted vio esa entrevista, claramente no sabía qué contestar, no tienen un manejo de las leyes, así que desde mi punto de vista, Fausto, para terminar, es un gravísimo error del presidente que por una suerte de capricho no haga lo que se hizo en el gobierno del presidente Correa, 2 ministerios, Fausto. Ya trabajar con la política es inmenso. Desde la política tener relación con los 221 cantones del país es inmenso. A eso usted le va a sumar el tema de la seguridad. Ponga en el tema de la seguridad a alguien que sepa, porque si finalmente la ministra dice, y me parece un gesto de honestidad de la ministra, yo de seguridad no sé, tiene 2 opciones del gobierno: o pedirle a la ministra que ocupe otra cartera de Estado, o separar las competencias y dejarle a ella en la política, así capaz de conocemos, y que en materia de seguridad trabaje alguien que de ese tema sí conozca. Pero estamos en una situación inverosímil y de mucha indignación ciudadana, Fausto. Bueno, y sí cabe recordar también que gran parte de los recursos que se utilizaban en el gobierno de Correa se destinaron en su momento para la SENAIN, ya extinta SENAIN, y algunas actividades que no eran precisamente un control o bloqueo o freno a la delincuencia. Fausto, me parece que eso sería, digamos, querer sacar un tema que para lo que estamos discutiendo, yo particularmente no le encuentro mucha relación. Lo que sí le puedo decir es que el modelo de gestión con el que operaba la policía era territorial. Y le puedo decir porque desde el órgano de planificación yo diseñé ese modelo.
distritos, sus circuitos. ¿Qué hacía la policía en ese momento? Sabía cuánto le podía tomar atender una emergencia de un punto al otro. Para eso se hacían unidades de policía comunitaria en los distritos, unidades de vigilancia comunitaria más grande, conexión con el ECO 911 a nivel nacional. Fausto, ¿eso era perfecto? No era perfecto. Pero de haber tenido eso y dejar en soletas de ese sistema, que es lo que hizo el gobierno de Moreno, ¿no es cierto? Hoy tenemos las consecuencias. Y yo me puedo equivocar, Fausto, me puedo equivocar, pero al presidente le haría una pregunta sensata, a la ministra de gobierno le haría una pregunta sensata. Ministra, ¿usted se alcanza en el día a tener el tema de derechos humanos, de policía, de política, de relaciones con las otras funciones del Estado, de relaciones con los gobiernos autónomos centralizados? Hasta cultos tenía ese ministerio, Fausto. ¿Se alcanza alguien, por más Avenger que sea, se alcanza a manejar ese tema? No se alcanza, Fausto. Si alguien haría solamente la política, ya sería una tarea, una cartera de Estado inmensa. Para manejar el tema de la seguridad tendríamos lo propio, y el tema de justicia y derechos humanos, donde estaba el tema carcelario, que creo, Fausto, que no ha sido terminado, es otra materia. Negarse a discutir al menos eso me parece que es una posición muy cerrada. Asambleísta, gracias por estar con nosotros y bueno, sin duda cuestionable lo que ocurre, lo que ocurrió, y pues habrá que ver cuáles son las respuestas que necesita con urgencia la ciudadanía. Gracias, Fausto. Hasta luego. Gracias. Ha sido el asambleísta Pavel Muñoz, asambleísta por la bancada de UNES, hablando sobre algunos temas, principalmente esta propuesta de derogatoria de la ley tributaria que fue aprobada, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley por parte del Gobierno Nacional. Podría darse esto en aproximadamente 2 o 3 meses, ha dicho, y que de momento tambalea la reforma tributaria del gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.